rosario, exploremos la gracia de Dios. Hay una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, un verso muy instrumental para nuestra fe, porque podemos acercarnos a Dios confiadamente. Es un ambiente real, el trono de su gracia. Y muchos, cuando pensamos de lo que es un palacio o estar en la corte de un rey, nos vienen imágenes de mucho lujo y también a la vez imágenes de seriedad, más allá de lo que normalmente nosotros usamos a diario, porque un rey no se le puede referir a él de cualquier manera. Tú, si le vas a hablar al rey, le llamarías su majestad. Y cuando vienes ante su trono, pues también vas a cuidar de qué manera te presentas, la ropa que usas, el lenguaje que usas. Todas esas cosas son importantes en un reino terrenal. Y ciertamente en un reino terrenal también pues existe un poquito de intimidación cuando piensas acerca de lo que es estar delante de un rey. Te sientes un poquito intimidado quizás, porque es una persona de muy alto rango y rodeado por nobleza, rodeado de soldados, y que te da a sentir que tienes que tener mucho cuidado cómo te expresas alrededor de ese rey. Pero el Señor nos dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es que este Señor nuestro no es uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice el verso anterior, el verso 15. Él fue tentado en todo, y por causa de esto Él tiene compasión por nosotros, y Él siente por nosotros. Por una razón se le llamó al Espíritu Santo el Santo Consolador. Por una razón, dice la palabra aquí en Hebreos 4:15, que Él tuvo compasión de nosotros. Y en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo tener compasión de las multitudes. Y luego cuando Él viene a identificar el Espíritu Santo que vendrá después de Él resucitar, Él le llama Consolador. Esto lo puedes ver en Juan capítulo número 14. El Consolador, en el verso número 26. Juan capítulo 14, verso 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí nos indica un poco acerca de su rol como un maestro. El Espíritu Santo es como un maestro para nosotros. Pero Él también en este verso le llama el Consolador. ¿Y de qué es que nos consuela? Y muchas veces, pues cuando tratamos el tema de Él como un consolador, pensamos de pues los retos a diario que tenemos, que nos suelen hacer sentir abajo muchas veces, los retos a diario que a veces nos deprimen, nos hacen decaer el autoestima, y pues el Consolador viene para ciertamente confortarte, para consolarte. Ciertamente Él viene y hace ese trabajo en el momento que te sientes decaído. Pero
yo te quiero llevar a entender por medio de este estudio del libro de Esther que su consuelo es aún más profundo todavía. Es un consuelo que tiene siglos de preparación, un consuelo para nosotros de parte de Dios Padre, sabiendo Él que en su trono real, pues no cualquiera puede estar parado delante del Rey. No cualquiera puede estar parado delante del Rey. Ve conmigo a Esther capítulo 3. Y quiero leer el capítulo entero, si es posible. Y sé que es poco el tiempo que tenemos, pero es que hay tantas cosas en este capítulo para poderlo entender y ver cómo el Señor nos está hablando acerca de su gracia, para que podamos alcanzar gracia, para tener oportuno socorro, como dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice Esther capítulo 3, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo. Y Amán, te indiqué en la ocasión pasada, significa magnífico. Y te mostré también que Amán es una imagen del mismo Satanás, el adversario, el que busca ser, el que está todo el tiempo tratando de acusarnos, el gran acusador de nuestras almas, es Amán. Y él es hijo de Amedata. Amedata quiere decir doble, como de doble sentido. Y cuando ves a la serpiente en lo natural, las serpientes tienen una lengua que se parte en dos. Y Satanás siempre ha usado la verdad, corrompiendo la verdad para hacernos pensar otra cosa. Muy astuto, usando la verdad, que es algo que nuestro espíritu, nuestra alma puede sentir que es verdad, pero viene y la dobla un poquito. Amedata quiere decir doble, porque nuestro enemigo Satanás él tiene ese doble sentido, siempre trata de hacerte desviarte. Y dice la palabra que Amán fue engrandecido y el rey lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y desde un principio la historia, esta historia de Mardoqueo y Amán se repite y se repite durante la historia, viendo nosotros a el Espíritu de Dios existente. Desde un principio lo podemos ver en imágenes en el mismo hijo de Adán, Abel. El hijo de Adán, llamado Abel, es una imagen de aquellos que tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y Caín, una imagen de aquellos que se dejan llevar por el espíritu maligno. Y ciertamente Caín viene y mata a Abel, y eso está en el libro de Génesis capítulo número 4, la historia de Caín y Abel. Y Abel siendo el hermano menor, y Caín siendo el mayor, y Caín lo mata. Y aquí vemos en este verso número 2 de Esther capítulo 3 a Mardoqueo, que no se arrodilla delante de Amán. Caín también quiso imponer sobre Abel. Se enojó que Abel tenía en un sentido mayor favor. Parece que el Señor le había dado mayor favor a Abel. Puedes ver esa historia con más tiempo después en el libro de Génesis capítulo 4. Pero aquí vemos Mardoqueo. Sabemos que Mardoqueo es una imagen de Jesucristo, que teniendo mayor favor de parte de Dios que Lucifer se enojó contra él. Y dice en el verso número 5: vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó
de ira. Y este Amán tuvo en poco, en el verso 6, tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Y pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Al principio de los estudios en Esther, les di a ustedes una idea de que Satanás se enojó desde el principio de la historia, desde mucho antes en la eternidad. Se enojó porque este Jesús, este ángel de Jehová, que así le llaman en el Antiguo Testamento, iba a ser aquel que iba a redimir a la humanidad. Y vemos aquí que Amán tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Asimismo, Satanás no quería solamente destruir a Jesús, sino que a toda la simiente del Señor, que somos nosotros. Todos nosotros que ha querido destruirlos, pero muy sutilmente lo ha querido hacer. Fíjate cómo sucede aquí en el libro de Esther. Más adelante, Amán dijo al rey Asuero en el verso 8: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Refiriéndose en un sentido aquí Satanás acerca de nosotros, porque era para nosotros destinado, como lo dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2 verso 10, que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Así como Mardoqueo crió a Adasa, que luego fue llamada Esther, como una que era suya. Nosotros también fuimos creados en Cristo Jesús, parientes suyos, nosotros. Estoy leyéndote Efesios capítulo 2, verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano gracia para nosotros, favor para nosotros. De antemano Él preparó misericordia para nosotros, que Él no quería, como lo dice en el libro de Jeremías 29:11, que Él tiene pensamientos de paz para nosotros, no de mal. Y sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre ha tenido favor, siempre ha querido amarnos a nosotros. Cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos los múltiples castigos de Dios sobre el pueblo de Israel, no era su voluntad tener al pueblo de esta manera. Ellos escogieron esto, y te lo mostré en la última ocasión, enseñándote cómo ellos quisieron por sus propias fuerzas agradar a Dios. Y cuando tú quieres agradar a Dios por tus propias fuerzas, tú excluyes a Jesucristo, excluyes la adoración de aquel que es tu Salvador, cuyo nombre nos muestra su rol, Salvador, Yeshua. Ese es el nombre de Jesús. Tú excluyes a Jesús cuando quieres hacerlo por tus fuerzas, pero desde un principio el Señor siempre quiso. Él preparó de antemano para nosotros, como dice Efesios 2:10, de antemano preparó buenas obras para nosotros, para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo? Por medio de la adoración a Jesús. Y el Espíritu Santo dándonos las fuerzas para hacerlo. El Espíritu es como un siervo que mora en ti. Y un siervo tiene fuerza. Pues la historia, todos los esclavos que han habido en la historia, siempre son hombres con fuerza, mollerudos. El Espíritu Santo es el que tiene las fuerzas para dentro de ti hacer las cosas y que no te desmayes. Mientras que el Hijo es aquel que está sentado a la diestra del Padre. Él no obra con fuerza en tu vida, Él obra con poder. Él te da a ti el poder.
Y en el nombre de Jesús tú haces las cosas. Y por eso vemos ahí el valor de la oración. Ahí entonces tú puedes darte cuenta que no es por tus fuerzas, sino que con oración tú declaras: en el nombre de Jesús sea esto hecho, porque el Hijo te da el poder. Y cuando es necesario que tú obres con fuerza tuya, el Espíritu Santo te da la fuerza para hacer las cosas. Entonces, vemos aquí que Amán, volviendo a Esther, el libro de Esther capítulo 3, Amán quiso destruir no solamente a Mardoqueo, no solamente a Jesús quiso Lucifer destruir, pero también a toda la creación suya, a todos los que serían como hijos suyos, como hermanos suyos, parientes suyos, como Esther era de Mardoqueo. Y mira cómo se queja delante del rey, diciendo que estos no guardan las leyes tuyas, oh rey. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y sabemos en la historia que los judíos tenían leyes de parte de Dios, dadas por Dios, y que ellos tenían unas leyes muy peculiares, diferentes a las leyes de todo el mundo. Y cuando fueron ellos tomados por esclavos, en muchas ocasiones, lo ves en el libro de Daniel, en el libro de Jeremías, todos esos libros te cuentan de los momentos que los judíos fueron tomados como esclavos. Y en cada ocasión que fueron tomados como esclavos, en cada ocasión que los judíos eran esclavos, sea de los egipcios, sea de los de Babilonia, sea de los persios, como lo vemos aquí en el libro de Esther, porque aquí están esclavos a los de Persia. En cada ocasión, esos reinos toman ofensa con Israel por ellos tener leyes diferentes a las suyas, porque las leyes de ellos eran leyes del mundo y andaban en mucho libertinaje, mientras que los judíos tenían leyes que los apartaban, los consagraban para Dios, muy diferentes a las leyes de los judíos. Y asimismo nosotros hoy día, que estamos en el nuevo pacto, que estamos andando en un nuevo pacto, que hasta el día de hoy muchos no reconocen este nuevo pacto en el cual andamos, tanto judíos como cristianos no reconocen este nuevo pacto como deben de reconocerlo. Muchos se enojan con nosotros, que andamos con unas leyes diferentes en un sentido. Y no estamos diciendo vamos a romper la ley de Dios, no estamos diciendo vamos a ser infieles a Dios, sino que estamos andando por gracia. Estamos andando por el nuevo pacto, un pacto donde Jesucristo vino a cumplir todo el viejo pacto y a pagar nuestra deuda por no cumplir el viejo pacto. Y ahora estamos andando en una libertad, y donde está el Espíritu del Señor, dice la palabra, allí hay libertad. Eso está en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros estamos andando ahora en un sentido con diferentes leyes, en un sentido, y no realmente, porque estamos todavía dándole a Dios gracias por los 10 mandamientos, por todos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, pero reconocemos que son una imagen de Jesús, son para llevarnos a Jesús. Y hasta el día de hoy el enemigo sigue enojándose con nosotros que andamos en un nuevo pacto y quiere deshacerse de nosotros, si es posible, y usa a los seres humanos para tratar de deshacerse de los que son de Dios. No toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Y eso lo dijo en el viejo pacto. ¿Cuánto más ahora que estamos en el nuevo pacto? En el nuevo pacto que ha sido sellado por la sangre de su propio Hijo. ¿Cuánto más ahora no toquéis a los ungidos de Dios? Pero Amán quiso tocar a los ungidos de Dios. Sus leyes, porque sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Si place al rey, verso 9, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda,
para que sean traídos a los tesoros del rey. Desde un principio siempre ha sido esta batalla entre el enemigo y Jesús, para él cobrar la adoración que le pertenece solamente al Hijo. Y aquí vemos en el dinero que Amán desea quitarle al pueblo. Aquí vemos lo mismo, el enemigo tratando de quitar de nosotros el dinero en un sentido, que es nuestra adoración. Nuestra adoración es como oro para el Señor. Y en el verso número 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Y de ahí en adelante Amán tiene autoridad para hacer y deshacer como él le place. Esto lo ilustré la ocasión pasada con ideas sacándolas de el libro de 2 Samuel capítulo 24, donde David fue tentado y cayó en tentación por hacer las cosas por sus propias fuerzas en vez de creer en el Señor, que es lo que Dios quiere. Hacer las cosas por tus propias fuerzas es andar por el viejo pacto, por las leyes que Satanás quiere que tú andes. Y Dios, en un sentido, le dio, en un sentido, el anillo a Lucifer. Y el Señor probando a la humanidad, ¿quieres ir por fe o quieres ir por tus fuerzas? Permitiendo que la ley sea esa prueba. La misma ley es la prueba por la cual el enemigo hace pasar, tentando así la humanidad. A ver, haz tu vida conforme a la ley, a ver si puedes. Y si no puedes, pues te van a venir todas esas maldiciones. Vas a ser maldecido una tras otra vez. Y hay tantas maldiciones que sobrevienen a la humanidad cuando tratamos de vivir por la ley. Y el enemigo astutamente queriéndonos hacer caer en ese mismo error de ir por nuestras fuerzas. Amán es una imagen de Lucifer aquí. Y dice él, decrete que sean destruidos, en el verso 9, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Como si fuese que Dios Padre, en un sentido, permitiendo a este enemigo de nuestras almas, como si fuera que dándole permiso al enemigo de nuestras almas a ir a probarnos. Y adelante, los que caigan, te los puedes llevar también. No solamente te llevas la adoración, que aquí es representada por el dinero, también te puedes llevar las almas también. Los que no quieren reconocer a lo que es vivir por fe en el Hijo de Dios, los que se resisten a vivir por fe en el Hijo de Dios y siguen insistiendo en vivir por ley, caen, porque no pueden cumplir la ley. Y entonces, y parece injusto, porque Dios, no fuiste tú que nos dices esas leyes para cumplirlas, no fuiste tú que nos pediste que hagamos esto, pero es que no fue la voluntad de Dios que el pueblo dijera, todo lo podemos hacer, sí, podemos cumplir todas esas leyes. No fue la voluntad de Dios que tú lo hagas, no fue la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos aquí el rey ofrecerle a Amán tanto la plata como el pueblo, es justamente lo que sucede cuando tú quieres vivir por tus fuerzas y terminas negando al Hijo y terminas cayendo desafortunadamente en la tentación del enemigo y terminas siendo parte suya.
en vez de parte de Dios. Y esto es un mensaje duro, es un mensaje fuerte. Pero es que en el Antiguo Testamento una y otra vez hay imágenes de Dios dándonos a entender que es un segundo pacto el que viene, y es por este que quiero que vivan, no por el antiguo pacto. Es por este nuevo pacto que quiero que vivan, no por el antiguo pacto. Una y otra vez el Señor lo dice. Y dice en Malaquías capítulo 4, último capítulo del Antiguo Testamento, el último capítulo, en Malaquías 4 verso 5: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios Padre hablándole a los que querían seguir el antiguo pacto, diciendo que envió al espíritu de Elías para hacer volver a los hijos a los padres, los padres a los hijos. Elías aquí está representando al espíritu que está en Juan el Bautista, que vino predicando que el Hijo de Dios mismo vendría después de él. Y Elías quiso hacer volver el espíritu, los hijos a los padres a los hijos. Te hablé la última vez cómo es que la ley te dirige, mientras que la gracia te guía. La ley te dirige, así como hay entre nosotros, y nosotros mismos somos culpables. Yo puedo decir que yo también he sido culpable de esto, de decirle a mis hijos: ve allí y haz esto y esto y esto. Y cuando no lo hacen, me enojo. Eso es justamente lo que hace la ley. La ley te dirige y te castiga por no cumplir lo que te dijo que tú hagas. Mientras que la gracia es diferente. La gracia te dice: ven, yo voy contigo. Ven, yo lo voy a hacer por ti. Toma, aquí está, te lo pongo en tu mano. Así es que se hace. La gracia te guía para que tú no tengas que ser castigado de esta manera, sino que motivado, inspirado a hacer las cosas. Porque por el mismo bien, por el mismo bondad de tu Padre, tú vienes y eres motivado a hacer las cosas. Entonces, justamente el espíritu que está en Juan el Bautista es ese espíritu que viene a tratar de hacernos entender que no es por la ley que te dirige, que te castiga, que te condena, sino que es por la gracia, que es una gracia que te guía, que te inspira, que te motiva a hacer las cosas, volviendo el espíritu de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y eso lo dijo a él aquí en Malaquías, la última advertencia de Dios a los que querían andar por el viejo pacto. La última advertencia, porque fueron muchas, y hay muchísimas en el antiguo pacto, y vamos a repasarle en otra ocasión, de Dios diciéndole a los de antigüedad: no es por este viejo pacto que quiero que ustedes vayan, es por el nuevo que se los voy a dar, dándoles a entender que es por Jesús, una y otra vez. Entonces, pero aquí vemos a Amán que empieza a hacer que este viejo pacto, en un sentido, porque esto es el anillo de la autoridad que tiene Amán. Esa autoridad que tiene él no viene de Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre ti. Lo único que tiene autoridad sobre ti es Dios. Su ley tiene autoridad sobre ti. Sí. Entonces ese anillo que se le pone a Amán, en un sentido, es la ley. Y es la ley que le da la autoridad al enemigo para él decir: ha fallado, se merece tal y tal maldición. El enemigo no es que te echa la maldición. Dios es que pone las leyes
que declaran cuáles maldiciones te ganas por hacer tal y tal cosa. Y esa es la autoridad que Satanás usa para él venir y condenarte. Con esa autoridad. Entonces, Amán toma este anillo inmediatamente, lo pone a trabajar. Fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. De la misma manera que la ley se nos fue dada a todas las naciones, empezando con los judíos. Pero es que la ley siempre tuvo en mente, el Señor Dios siempre tuvo en mente con la ley llevarnos a entender que no podemos cumplirla, para que clamemos por un Salvador, para que nos demos cuenta que necesitamos ese Salvador. O sea que la ley el Señor no la dio con mala fe. Él no la dio con el deseo de humillarnos. Él la dio con el deseo de hacernos que reconozcamos, sí, en un sentido humillarte, pero no para aplastarte, sino que reconozca que necesitas un Salvador. Esa humillación es la que quiere Dios. Entonces, dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, verso 13, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Y en un mismo día, en un sentido, en un mismo día, en el mismo día de hoy, vemos a personas luchando con esta lucha interna. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Qué debo yo hacer agradar a Dios? Iglesias enteras predicando mensajes que están haciéndote dudar. ¿Qué debo yo hacer para agradar a Dios? Cuando al final de cuentas el mensaje realmente es muy simple. El Señor quiere que tú agrades a Dios con fe nada más. Fe en su Hijo. Hebreos capítulo 11. Y no voy a ir allí. Fe nada más, es lo único que puede agradar a Dios. Siempre fue, siempre lo será. Siempre fue de esa manera. Y de esta manera podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Fe en su Hijo nada más. La palabra nos dice muy claramente que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Esto lo dice en Santiago capítulo 1, verso 20. Pero por andar en ira, por andar en leyes, los hombres castigan con ira a sus hijos. Los predicadores castigan con ira a los congregantes de su iglesia. Los príncipes de esta tierra castigan con ira a los sujetos de su tierra por andar en ley. Y no te estoy diciendo que dejemos las leyes, porque es necesaria las leyes para aquellos que no conocen la gracia. Por esa causa es necesaria las leyes, pero tenemos que ir más allá, dejando ya atrás la leche, dejando ya atrás las cosas sencillas e ir a comer carne, que es lo que creo que te estaba tratando de dar a entender, que te quiero dar. Como lo hemos pasado durante ese estudio de Esther, hemos llenado esta pizarra de carne, porque quiero darte a entender que es la gracia de Dios lo que el Señor desea que tú uses para acercarte a su trono, viendo a Él por fe en la gracia de Dios, nada más. Entonces, pero a pesar de esto, todavía se desconoce, aún entre el pueblo cristiano, y cuántos hijos de pastores, se dice que se deslizan y dejan atrás la fe y dejan atrás
el creer, aunque su padre lo vino leyendo en la Biblia toda su vida, pero llegan a cierta edad donde ya no quieren estar en la iglesia y se van. Y no solamente hijos en el mundo que están sus padres tratando de traerlos a la iglesia, sino que hijos de pastores también le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque te lo aseguro, que es que han tenido mucha ley. Y es que la ley no te salva, la ley solamente te condena. Mucha ley en el hogar solamente condena a tus hijos. Es la gracia lo que va a llevar a tus hijos a motivarse para hacer el bien de una buena manera que es duradera, que durará para la vida. Es la gracia. Por eso es que dice la palabra que si le enseñas al hijo la palabra, cuando sea viejo no se apartará de ella. Pero ¿cuál palabra? La palabra de la ley, de estar todo el tiempo castigándote por lo que haces mal. No, esa no es. Sí, eso también es bueno, que le enseñes la ley, pero tiene que enseñársela en contexto. Hablarles de la gracia de Dios, que Dios desea todo esto solamente para hacerte entender a su hijo, a desear a su hijo, a amar a su hijo, rendirte a su hijo. Dice Efesios capítulo 6, verso número 4, que los padres no debemos de provocar a nuestros hijos a ira. Efesios capítulo 6, verso número 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Puedes llevarlo a perder el ánimo, a perder la fe, cuando no le muestras la gracia de Dios. Y no tan solo por dicho, sino que también por hecho. Y nosotros estamos aquí tratando de practicar su gracia, tratando de recibir más de su gracia, porque la fe es por el oír esta palabra. Y tu fe va a crecer, y tú vas a ser transformado, y vas a ser mejor padre. Vas a ser... Y vemos en Esther como una niña. Ciertamente Esther era una joven. Y esta joven, luego más adelante, en el capítulo 4, cuando este decreto del rey sale por mano de Amán, Esther, niña, cuando ella llega a saber de este decreto, en su primera ocasión, ¿cómo responde ella? Ella le dice, ella dice, porque Mardoqueo le dice a ella, Mardoqueo le avisa, esto está pasando, Esther. Tu pueblo va a ser destruido, Esther. Hija mía, querida, hija de mis entrañas, tu pueblo va a ser destruido. Pero este Amán, cuya ley estuvo sobre todo el pueblo, así como estuvimos la humanidad sujetas a la ley, hasta que vino Jesucristo y murió por nuestros pecados y resucitó, y ahora estamos sujetos a la gracia, si tú lo deseas, si tú lo aceptas. Esta Esther estaba sujeta a la ley, y cuando estamos sujetos a la ley, tenemos cobardía y no actuamos. Y no hacemos lo que tenemos que hacer porque tememos. Dice, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron a ella lo que estaba pasando por Mardoqueo, que le envió el mensaje. Esto está en Esther capítulo 4, verso 4. Pero ¿qué hace Esther? Envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo. Esther, imagen de la iglesia. Mardoqueo, imagen de Jesús. Y es que la iglesia, cuando está bajo ley, trata de disminuir la ley. Trata de
porque se da cuenta que no puede. Pero cuando no se somete y cree en el Señor Jesucristo y clama a Él por una salvación, y en vez de eso, más bien dice, yo puedo, y después se da cuenta poco a poco que no puede, después trata de, pues déjame ponerle ropa a Dios, déjame cubrir a Dios, déjame esconder un poquito de esta ley, porque no toda puedo, no puedo con toda. Y Esther quiere hacer vestir a Mardoqueo. Y así vemos aquí una imagen de la iglesia que trata de vivir por la ley. Aquí Esther sujeta a la ley, no sabe qué hacer. Y se olvida en un sentido de que ella es reina. Se olvida en un sentido de que tiene favor de Dios. Y nosotros también nos olvidamos cuando estamos yendo por la ley. Nos olvidamos de nuestra naturaleza real. Y ella envía un mensaje a Mardoqueo, trata de vestirlo, pero Mardoqueo no recibe la vestidura. En el verso 4 no recibe lo que ella le quiso enviar. Luego vemos a Esther en el verso número 11 volver otra vez y tratar de escaparse, que vive bajo ley. Escucha lo que dice. Escucha lo que dice Esther en el verso número 11. Esther 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto de él: ha de morir. ¿De dónde viene este temor? Estamos hablando de una mujer que es esposa del rey. Pero ciertamente, asimismo, los cristianos y aquellos que dicen conocer a Dios, pero no practican la gracia de Dios, no viven la gracia de Dios, también temen acercarse a Dios. Y empezamos el discurso en esta noche hablando de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, ¿verdad? O sea, ten la libertad de entrar delante de la presencia de Dios, de hablar con Él, de declararle lo que está en tu corazón, de hacerle las peticiones que quieres decirle, sabiendo que Él te va a dar ese oportuno socorro. Pero Esther, igual que muchos de nosotros que no queremos vivir por gracia, o que no hemos aprendido a vivir por gracia, sino que todavía estamos viviendo en ese viejo molde de la ley, hacemos lo mismo que Esther aquí. Y nos sentimos como que si Dios me ve a mí, me va a matar. Y prefieren no orar, prefieren no hablar, prefieren no acercarse a Dios, prefieren no ir a la iglesia. Si el pastor me ve a mí, me va a matar. Prefieren no estar con los santos del Señor, los santos que están aquí, para que unos a otros nos edifiquemos unos a otros. Y esto le pasó a Esther. Cuando vives por ley, ni siquiera te quieres acercar a la iglesia ni a Dios. Crees que te van a matar. Estás todo el tiempo pendiente que te van a juzgar. Y es justamente lo que sucede con muchos cristianos cuando empiezan a conocer al Señor y están sentados en la banca y quieren, entonces ya han llegado a la iglesia, por lo menos rebasaron ese temor y por lo menos llegaron a la iglesia. En tiempo de adoración están aquí y sienten dentro de ellos un deseo de adorar, un deseo de levantar las manos o empezar a lanzar para el Señor, pero dicen, ay no, porque si me ven me van a matar. Todavía están andando con un poquito, una sobrita en su corazón de esta ley. Y siguen temiendo, porque la ley te hace temer. Y temes al hombre. Al final de cuentas se está temiendo al hombre, no tanto a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría clama por las calles. Dice Proverbios 1:20.
La sabiduría clama por las calles. Y así mismo, Mardoqueo llegó el momento donde él se rasgó los vestidos y él clamó por las calles. Clamó. Dice Esther capítulo 4 verso 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza. La sabiduría clama por las calles. Dice Proverbios capítulo 1 verso 20. La sabiduría, ¿cuál es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, no de los hombres. No de los hombres. Y cuando tú temes a Dios, tú no estás preocupado de que cuántas leyes estás cumpliendo y cuántas no. Tú te ocupas del Señor nada más. Tú te enfocas en el Señor nada más y descansas en el Señor. Y cuando llega el momento de la adoración, tú no estás aquí temiendo cómo vas a adorar a Dios para que no te juzguen. No, tú adoras como te venga a la mano. Tú haces lo que te venga a la mano. Tú levantas la mano, tú aplaudes, tú levantas la mano, tú danzas, tú cantas, tú haces lo que te venga con libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo dijimos anteriormente, hay libertad. La gracia te lleva a entender que tienes libertad. La ley te ata y no te da libertad. Nosotros tenemos una vida ahora en gracia. Yo te quiero animar a que nos profundicemos más en su gracia. He tratado de repasar el libro de Esther un poquito en esta noche. Y no logré cumplir con los 2 capítulos que quería esta noche, Esther 3 y 4, pero te di una gran parte de lo que quería darte con el poquito tiempo que tengo. Vamos a orar, porque hemos aprendido una cosa. Si algo yo he querido inspirarte en las últimas 2 ocasiones es a orar. Porque cuando tienes esta libertad, tú quieres entrar confiadamente ante todas sus gracias, tú quieres hablar con Él. Y la oración no es algo que es predeterminado. Sí, tú puedes planear que vas a orar a esta hora. Tú puedes planearlo. Pero no tiene que ser programado. Tú debes estar en todo tiempo en continuo diálogo con el Señor. Todo el tiempo hablando con el Señor. Y con ese gozo en tu alma de que el Señor te acepta tal y como tú eres. Que te ama tal y como tú estás. Y que Él está a favor de ti desde el principio de la historia. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Señor, yo te adoro, te alabo y te bendigo, Señor. Y te doy gracias por la palabra, Señor, que nos está mostrando una y otra vez qué grande es tu gracia hacia nosotros. Cuánto es tu amor. Qué profundo es el deseo tuyo de mostrarnos favor delante de un mundo que nos juzga, delante de un enemigo que siempre nos quiere condenar. Y tu favor, Señor amado, nos inspira, nos da a entender este deseo de tú guiarnos, de que no estamos solos, verdaderamente tú vas con nosotros. Tú dijiste que no nos desampararías, que no nos abandonarías. Ahora estamos entendiendo aún más profundamente, aleluya, cuánto verdaderamente tú estás con nosotros. Qué presente, qué tan presente eres tú. Qué auxilio tan presente verdaderamente eres tú en medio de tribulación, en medio de prueba. Cuánto amor y favor y cuidado de nosotros tienes tú, Padre Celestial. Señor, enamóranos más de ti. Enamóranos más de ti. Muéstranos más de tu palabra. Muéstranos más de tu Hijo. Ayúdanos a conocer a tu Hijo más que nunca, Señor. Porque mientras el mundo se oscurece más, declaramos que nosotros vamos a brillar más. Sí, Señor. Aún más revelación de tu palabra. Aún más presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Aún más muestra de Dios en nuestras vidas para los que nos están observando. Declaramos en el nombre de Jesús, somos más que vencedores por medio de ti. Declaramos prosperidad en nuestras vidas, aleluya, porque somos hijos y hijas de un rey. Estamos en un ambiente real. Estamos caminando como en todo lugar, como lo dijiste tú, todo lugar que pisara la planta de nuestro pie, tú nos las estás entregando. Así declaramos, somos como Esther, somos reyes y reinas, aleluya, para gloria de Dios.
Y declaramos en el nombre de Jesús favor en el trabajo, favor con nuestros jefes. Declaramos favor con los que trabajan con nosotros a diario. Declaramos, Señor amado, que tú nos estás haciendo el rostro sonreír y gozosos, Padre Celestial, cuando estamos en medio de ellos, Señor bendito, que tú nos estás dando victoria. Declaramos en nuestros hogares, con nuestros hijos, victoria en el nombre de Jesús, que todo aquello que hemos dañado como padres, tú, Señor amado, lo vas a restaurar. Lo declaramos, Padre Celestial, tú lo vas a restaurar más que a 100%. Declaramos que un 120% lo vas a restaurar, Señor bendito. Que es tu voluntad, Señor bendito, que nuestros hijos verdaderamente sean bendecidos después de nosotros. Y todo el mal que hemos hecho en sus vidas, que con ira, Señor amado, lo hemos castigado en ocasiones, Padre Celestial, declaramos tú también nos vas a restituir todo aquello que el enemigo se quiso robar de nosotros. Esa sabiduría que se nos robó, en el nombre de Jesús, se nos restaura. Y también podremos, con esa gracia que tú nos tratas a nosotros, trataremos a nuestros hijos. Vamos a dar en nuestro hogar paz a nuestros hijos. Vamos a ser familias bendecidas, familias gozosas, familias capacitadas con tu poder, con poder real desde lo alto, porque somos hijos e hijas de un rey, y nuestros hijos también nobleza tuya. Te alabamos y te bendecimos. Vamos a ver esta tu gloria, porque estamos creyendo en ti, no por nuestras fuerzas. Ya nos dimos cuenta y quitamos la mano, Señor. Ahora sí, Señor, quitamos la mano, y no por nuestras fuerzas, es por tu Espíritu, Señor bendito. Declaramos, Señor, que todo lo que estamos decretando aquí será establecido. Paz en nuestros hogares, paz a nuestros hijos, paz en el nombre de Jesús, y prosperidad en nuestro trabajo, en el nombre de Jesús. Y tú te glorificas en medio de nuestro, Padre Celestial. Vamos a ver tu gracia fluyendo a través de nosotros y dándose a ver tu nombre, que es invocado sobre tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos a ti, Jesús. Jesús, Jesús, te bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre santo. Jesús, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Hay una fiesta en tu presencia.